Bien, como vimos en videos anteriores, tú puedes registrar varios Resource Controller para APIs con el método API Resources en plural, la parte de resources. Y para registrar varias rutas para Resource Controllers, por decirlo de alguna manera, para web, pues tú usas el método también Resources. Con esto pues tú puedes aquí registrar varios Resource Controllers en un solo método. Pero como vimos, nosotros no podemos usar aquí except ni only, ya sea para excluir ciertas acciones de nuestro controlador. Fíjate que si abrimos nuestra consola y vemos las rutas, php artisan route list, pues fíjate, aparte que lo puse en español, pero todo sí sirvió. Fíjate cómo nos dice lo siguiente, nos dice que no puedes llamar a una función miembro except en null. Efectivamente, pues no podemos llamarlo en ningún momento. Pero te voy a enseñar por qué tras bambalinas no nos deja esto. Para que tú entiendas realmente por qué sucede esto y no te quedes como con la duda. Fíjate que nos vamos a ir a la... Inclusive yo aquí si recargo, pues fíjate cómo me sigue dando el error. Pues de que no puedo llamar el método except en nulo. Pero vamos a ver por qué dice que en nulo, precisamente. Fíjate que me voy a ir a la API del Laravel y nos vamos a ir aquí donde dice prólogo y nos vamos a ir ahí, aquí a API Documentation. Aquí esta me gusta a mí usarla porque básicamente es la API para todos los métodos que tiene Laravel. Entonces fíjate que nos vamos a Search y vamos a buscar primero el método API Resources y Resources, que ambos están en la misma clase. Entonces vamos a buscarlo, Resources, vamos a enviar y vamos a buscar el que se llame métodos, uno que sea método. Todo lo que tenga dos puntos es un método aquí en la API. Entonces vamos a buscarlo. Voy a pausar el video. Fíjate cómo lo he encontrado. Y esta es la clase de PHP que tiene que ver con el route, con nuestro ruteador. Es la clase Illuminate Routing Router Resources. Y aquí fíjate cómo dice que registra un arreglo de Resource Controller, tal y como lo vimos. Entonces abrimos la documentación y fíjate que aquí está la clave de por qué no nos deja concatenarle el método except ni only. Bueno, primero vamos a ver resources, que fue el que salió primero. Sí, resources. Fíjate cómo no nos deja seguir concatenando el método only o except. Aplica para cualquiera de los dos según las necesidades. Except exceptúa acciones y con only le decimos cuáles queremos. Es las operaciones contrarias, una u otra. Y pues son excluyentes, o usas una o usas otra. Pero fíjate cómo en nuestra documentación dice registra un arreglo de Resource Controller, tal y como lo vimos. Pero fíjate cómo, si tú viste los primeros videos de este curso, como yo te hablé de que Laravel usa mucho el Fluent Interface, es decir, interfaz fluida, que puedes ir tú encadenando métodos sobre la misma instrucción, tal y como pasa aquí. Fíjate que llamamos al método resources y aquí le concatenamos otro método only. Esto es lo que se conoce como interfaz fluida, pero eso ya lo vimos, así que si no has visto el curso completo, pues te recomiendo que vayas a ver y que busques este video. Entonces fíjate cómo nos dice que pues ya que recibe un arreglo de resources, como se lo estamos pasando, efectivamente un arreglo. Fíjate que nos dice que un arreglo. Y fíjate aquí la clave. Fíjate cómo dice que retorna un valor void. Y tú sabes que void básicamente significa vacío, es decir, que no regresa nada. Por eso, como tú te estarás imaginando, cuando llamamos a resources, hasta aquí, el método ya retornó nulo. Vamos a verlo para que veas. Vamos, por ejemplo, voy a comentar de momento esto. Voy a quitarle este método. Y si imprimimos esto, vamos a imprimir todo esto. A ver, para que veas lo que nos sale. Voy a quitarle esto. Recargo. Y fíjate cómo efectivamente
pues nos apareció un nulo. Una vez que imprimimos todo este método resources. Y efectivamente, como nos dice la documentación, pues esto básicamente retorna void, es decir, nulo. Es por eso que nosotros le concatenamos el método only. Por eso nos dice aquí la esta que no puedes concatenar no puedes llamar al método accept o only, según el que llames, en nulo, como ya lo vimos que nos imprime un nulo. Y fíjate cómo para el de API Resources aplica lo mismo. Fíjate que aquí lo tenemos. Fíjate cómo nos dice que void. Dice registra un arreglo de API Resource Controller, como lo vimos. Pero fíjate cómo retorna un void, es decir, vacío, nulo. Por eso cuando venimos y queremos llevar a cabo la interfaz fluida concatenando el método accept, no podemos porque lo estamos llamando sobre algo que retorna void. Entonces tú aquí ya no puedes tener más métodos encadenados. Y fíjate, caso contrario con lo que sí pasa con los otros métodos. Fíjate que el método, por ejemplo, resource, que nomás registra un resource controller a la vez, y fíjate cómo estos no retornan nulo. Fíjate cómo nos dice, por ejemplo, en este caso, método resource, fíjate cómo nos retorna, pues ya recibe el arreglo y todo, la ruta, el controlador. Y fíjate cómo efectivamente esto nos retorna un Payment Resource Registration. Por eso aquí nosotros podemos seguir concatenando métodos. Por ejemplo, aquí el método, aquí podemos, por ejemplo, bueno, voy a comentar estas líneas. Por eso aquí como retorna algo de eso, retorna ahora sí un valor, no retorna void. Por eso aquí nosotros podemos concatenar el método only o el método accept. ¿Por qué? Porque aquí este método no retorna null, sino que retorna una instancia para seguir concatenando métodos, en este caso referentes al registro de rutas. E igual para mira, el de API Resource. Fíjate cómo también dice que registra un Resource Controller para API. Y fíjate cómo sigue retornando, no nulo, sino que ahora sí un Payment Resource Registration, que es un objeto. Y pues nosotros por eso aquí también nosotros podemos concatenar el método accept. Y fíjate cómo aquí me está dando un error por esto. Entonces fíjate, por eso aquí nosotros podemos tranquilamente seguir concatenando, llevando a cabo la interfaz fluida o lo que se conoce como encadenamiento de métodos. Fíjate que todo esto Laravel lo utiliza mucho, y esta es la clave para entender muchos conceptos del Laravel. Tú te vienes acá a la API y tú vas a poder saber, tú vas a tener conocimiento de si puedes seguir encadenando de métodos a una función, siempre y cuando no retorne void. Por ejemplo, Hay otros, por ejemplo, que vamos a buscar el método only a ver si sale. Vamos a buscar el método only, por aquí debe de estar. No está aquí, está una clase de estas que implementa. Pero básicamente esa es la idea. Fíjate cómo aquí están nuestras operaciones patch, put, post. Esto que nosotros llamamos get. Fíjate que está para post, put. Y fíjate cómo esto está retornando a su vez otro objeto route. Y por eso podemos seguir encadenando métodos. Y básicamente esa es la clave para entender los métodos de Laravel. Tú te vienes acá a la documentación y tú ahí vas a estar muy seguro si podemos seguir encadenando métodos o no. Esto sobre todo va a ser muy útil saber manejarlo esta API cuando vengamos y estudiemos lo que se conoce como Query Builder. Query Builder pues usa mucho este concepto de interfaz fluida, como vamos a ir viendo en las siguientes secciones del curso. Fíjate que están los métodos para... Bueno, pues aquí hay varios métodos. Por ejemplo, tenemos el método
el método from row, select, tenemos el from, el join, el where, el left join. En fin, tenemos muchos métodos que nos van a servir para formar consultas que ya los iremos ir viendo. Entonces aquí es muy importante que yo te quería dar los fundamentos, las bases, para que tú entiendas por qué no podemos usar los métodos only y except cuando registramos varios resource controller con este método o con este método. Es muy importante que tengas a la mano esta API para que te solvente muchas dudas. Y pues eso sería todo. Este video fue muy largo, pero pues con esto vamos a tener unas bases muy sólidas para cuando estemos programando no andemos como robots sabemos que funcionan las cosas, pero tras fondo no sabemos cómo realmente qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante tener estas bases muy sólidas para que tú entiendas lo mayor que se pueda el framework. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.